¿Y si te dijera que una batalla entera se decidió en solo 17 minutos? No horas. No un día completo. 17 todavía minutos no. que cambiaron el equilibrio del poder en Tierra Santa para siempre. 12.000 hombres. Agotados. Deshidratados. Cubiertos de heridas. Se están rompiendo. Frente a ellos, más de 30.000 guerreros experimentados, seguros de su victoria. Las matemáticas decían una cosa. La realidad diría otra muy distinta. Antes de continuar, suscríbete ahora. Estas historias no se cuentan en la escuela. Y lo que estás a punto de escuchar no fue una victoria normal. Fue una explosión contenida durante 7 días. La mañana del 7 de septiembre de 1191, el aire del levante ya quemaba los pulmones. El sol caía sin piedad sobre una columna de cruzados que apenas podía mantenerse en pie. Habían marchado durante días bajo ataques constantes. Flechas. Polvo. Ruido. Muerte lenta. Cada paso era una prueba de resistencia. Cada minuto, una lucha contra el instinto de huir o atacar. Ellos sabían que estaban siendo observados. Desde las colinas. Desde los bosques. Desde cada punto donde el enemigo podía esconderse. Del otro lado esperaba un ejército que no tenía prisa. Un ejército que había derrotado a los cruzados antes. Un ejército convencido de que esta vez sería igual. Durante años, esa estrategia había funcionado. Cansar al enemigo. Romper su formación. Hacerlo cometer un error. Y entonces destruirlo. Pero esta vez algo era diferente. El comandante cruzado no ordenó cargar. No permitió represalias. No respondió al provocador baile del enemigo. Ordenó resistir. Día tras día, sus hombres soportaron una lluvia interminable de flechas. Vieron caer a compañeros sin poder vengarlos. Sintieron la humillación de aguantar sin atacar. Muchos pensaron que era una locura. Otros creyeron que era el final. Lo que nadie entendía todavía era que ese sufrimiento no era debilidad. Era preparación. Porque cuando un ejército contiene su furia demasiado tiempo, cuando la disciplina vence al miedo, cuando la paciencia reemplaza al orgullo, algo peligroso empieza a formarse. Y muy pronto, todo ese dolor iba a liberarse de una sola vez. Si este ritmo te atrapó, no te vayas. Lo que viene después no es una retirada. Es el inicio de una de las reversiones más brutales de la historia medieval. La espera no fue corta. Fue calculada. Y cada día que pasaba, el enemigo creía que el final estaba más cerca. Tras la caída de Acre, el ejército cruzado comenzó a avanzar por la costa. No hacia Jerusalén. Primero hacia el sur. Junto al mar. Despacio. Desde lejos, parecía una decisión segura. En realidad, era una trampa. A la izquierda, colinas y bosques. A la derecha, el mar. Un camino estrecho. Sin espacio para maniobrar. Sin posibilidad de huir. El ejército musulmán observaba desde lo alto. 30.000 hombres. Caballería ligera. Arqueros montados. Guerreros acostumbrados a desgastar y desaparecer. Ellos sabían cómo vencer a los cruzados. Ya lo habían hecho antes. Atacar sin parar. Cansarlos. Provocar una carga impulsiva. Y destruirlos en campo abierto. Eso esperaban otra vez. El primer día, llegaron las flechas. No en una gran descarga. Sino en un goteo constante. Una tortura lenta. Los arqueros aparecían, disparaban y se alejaban. Una y otra vez. Sin dar tiempo a responder. Los escudos crujían. Los caballos caían. Los hombres gritaban. Y aún así, nadie cargó.
El ejército avanzaba como una sola masa. Compacta. Lenta. Silenciosa. Los jinetes cruzados permanecían montados. Con las lanzas listas. Pero inmóviles. Cada fibra del cuerpo pedía atacar. Pero la orden era clara. Resistir. El segundo día fue peor. Más flechas. Más calor. Menos agua. Los enemigos se acercaban más. Gritaban insultos. Se reían. Desafiaban. Algunos cruzados no lo soportaron. Avanzaron solos. Fueron rodeados. Y murieron en segundos. El mensaje fue claro. La disciplina salvaba vidas. La impaciencia las quitaba. El tercer día, el sol se volvió un arma. El metal quemaba la piel. La sed nublaba la vista. Pero la formación seguía intacta. Eso empezó a inquietar al enemigo. Esto no era normal. Ningún ejército aguantaba así. Ninguno. Cada flecha que no rompía la línea aumentaba la tensión. Cada provocación ignorada acumulaba rabia. Y sin saberlo, estaban comprimiendo algo peligroso. Como un resorte. Como una bestia encerrada. Porque cuando ese resorte se suelta, no hay forma de detenerlo. Y el enemigo estaba a punto de cometer el error que lo liberaría. El cuarto día cambió todo. Ya no era solo desgaste. Ahora era una prueba de voluntad. El enemigo dejó de jugar. Las flechas llegaron en oleadas más densas. Los ataques se volvieron coordinados. Más cercanos. Más agresivos. El sonido nunca paraba. Tambores. Gritos. Cascos golpeando la tierra seca. El objetivo era claro. Romper la mente antes que el cuerpo. Los cruzados avanzaban cada vez más despacio. El calor era insoportable. La armadura pesaba como una prisión. El agua se racionaba gota a gota. Los caballos jadeaban. Algunos caían. Y no se levantaban. Cada caída dejaba un hueco. Cada hueco era una tentación para el enemigo. Pero la línea seguía cerrándose. El quinto día llegó la humillación. Los ataques se centraron en la retaguardia. Los caballeros más orgullosos tuvieron que girar sus cuerpos. Montar mirando al enemigo. Retroceder sin huir. No era cobardía. Era control. El enemigo se burlaba. Se acercaba demasiado. Disparaba casi a quemarropa. Aún así, la carga no llegaba. Eso empezó a sembrar duda. Porque lo que no se rompe, asusta. El sexto día fue el más peligroso. No por el enemigo, sino por los propios hombres. La rabia había crecido demasiado. La paciencia estaba al límite. Los que iban al frente llevaban días recibiendo el castigo. Heridas abiertas. Escudos destrozados. Caballos muertos. Sabían que no aguantarían otro día igual. Los rumores corrieron entre las filas. Carguemos. Aunque sea ahora. Aunque muramos. Eso era exactamente lo que el enemigo esperaba. Una carga desordenada. Un error. Un segundo de debilidad. Pero el mando no cedió. Los heridos fueron movidos al centro. Los más frescos ocuparon el frente. La formación se reajustó sin detenerse. Era una máquina que se negaba a romperse. Esa noche, algo cambió al otro lado. El enemigo observó en silencio. Habían apostado todo a la fatiga. Y no había funcionado. La duda comenzó a extenderse. Si no atacaban ahora, ya no habría otra oportunidad. Y así, sin saberlo, tomaron la decisión equivocada. Decidieron dejar de desgastar. Y pasar a destruir.
Al amanecer del séptimo día, todo estaba listo. No habría más juegos. No habría más paciencia. La tormenta completa estaba a punto de caer. Y cuando lo hiciera, 17 minutos bastarían. El amanecer del séptimo día no trajo calma. Trajo silencio. Un silencio pesado. Inquietante. Como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. El ejército cruzado avanzaba lentamente. Apenas unos kilómetros más. La seguridad estaba cerca. Demasiado cerca. Eso lo sabía el enemigo. Desde las colinas, todo el ejército musulmán se puso en movimiento. Ya no eran ataques sueltos. Ya no era desgaste. Era todo. Miles de jinetes descendieron al mismo tiempo. El suelo vibró. El cielo se oscureció con flechas. Los tambores comenzaron a sonar sin pausa. No para coordinar. Para intimidar. El golpe cayó sobre la vanguardia. Los hombres que llevaban 7 días recibiendo el castigo. Los más cansados. Los más heridos. Las flechas golpeaban los escudos como martillos. Los caballos gritaban. Los cuerpos caían uno tras otro. Cada segundo sin reaccionar era una tortura. Los enemigos se acercaron más. Demasiado más. Espadas curvas rozaban escudos. Lanzas tocaban carne. La línea empezó a doblarse. No a romperse. Todavía. Y entonces ocurrió. El comandante de la vanguardia miró a su alrededor. Vio a sus hombres sangrando. Vio estandartes enemigos avanzando. Vio burla en los ojos del rival. 7 días de rabia contenida explotaron en su pecho. No esperó la señal. No pidió permiso. Bajó la lanza. Y cargó. 200 jinetes lo siguieron por instinto. Por lealtad. Por desesperación. En un instante, la formación perfecta quedó abierta. Desde lejos, parecía el error que el enemigo había esperado. Una carga aislada. Una locura. Pero en el centro del ejército cruzado, alguien lo vio todo. Y entendió el peligro. Había solo 2 opciones. Ordenar retirada y verlos morir. O liberar todo lo que había sido contenido durante 7 días. No hubo duda. La señal sonó. 3 toques largos de trompeta atravesaron el campo. Claros. Definitivos. Era la orden que todos esperaban. La que habían soñado escuchar durante días. La paciencia había terminado. Toda la caballería cruzada se lanzó al mismo tiempo. No como una multitud. Como una sola fuerza. El ruido cambió. Los tambores enemigos vacilaron. Los gritos se transformaron en confusión. Lo que venía no era una carga común. Era una liberación. Y nada en ese campo estaba preparado para lo que iba a ocurrir.